¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues Bienvenido. bien, bien, bien. A ver, mi primera experiencia con esto de los directos. Sí, bueno, pues nada, tranquilo. Aquí somos una comunidad muy simpática. Nos lo vamos a pasar bien, vamos a charlar, compartir experiencias y resolver dudas de los que tengan dudas. Ya han hecho algunas preguntitas, pero yo diría lo primero, antes de nada, presentarnos para que nos conozcan a los dos y luego pues ya vamos a resolver dudas que se han hecho antes y las que vayan haciendo en el momento. Vale, ¿Vale? Si perfecto. quieres, empiezo yo. Yo soy mamá primeriza, mi hijo tiene 1 año y 2 meses y bueno, el tema del sueño ha sido algo complicado porque mi hijo nunca ha sido fácil. Hay niños, supongo, ya hablaremos de ello, que tienen más fácil o más difícil el tema del sueño. Mi hijo no ha sido fácil, tuvo problemas al principio con el frenillo, que hicieron que tuviéramos que darle masajes cada 4 horas por la noche durante 2 meses, por tanto, igual eso también hizo que la alteráramos un poco. Luego bueno, yo estaba con lactancia materna exclusiva demanda, mi hijo era muy demandante, él quería comer toda la noche, por tanto, también nos despertábamos mucho por la noche. Luego tuvo problemas de cólicos y pues se levantaba por la noche llorando con problemas de cólicos. O sea, lo he tenido todo y digamos que mi hijo pues cada 2 horas se despertaba hasta los 4 meses y ya a partir de ahí dimos un poquito la luz, gracias también a hablar con un experto del sueño, nos enseñó un poquito, aprendimos un poquito y ya la experiencia fue mejor. A día de hoy puedo decir que mi hijo duerme fuera de la habitación toda la noche de seguido, así que estamos contentos, descansados y felices. Entonces, en ese sentido, muy agradecidos a ahora pasarlo bien. Yo sé que cada uno tiene su experiencia, entonces cuéntanos un poquito tu experiencia como padre, cómo fue el tema del sueño y cómo te has metido en todo esto de Vale. ser coach Sí, y o demás. sea, al final, pues supongo que mi historia es similar a la tuya y a la de muchos padres. Pues tienes tu primer hijo, no sabes cómo va todo y de repente algo se te complica, ya sea la lactancia, el sueño, cólicos, alergias, y eso al final se te va haciendo la bola muy grande. Y el problema parece que va desapareciendo, pero el sueño permanece el problema. Entonces Mm, nosotros pues estuvimos prácticamente sin dormir hasta los 6, 8 meses. En ese momento nosotros conocimos o sea, una amiga nuestra nos presentó un asesor de sueño y es que nos cambió la vida. O sea, fue como en 2 semanas desde no dormir nada o como mucho 2 horas seguidas por la noche y sí. tardábamos casi una hora en dormir, en que se durmiese nuestra hija, Mm, a de repente dormir toda la noche. Entonces, claro, eso a mí me, me reventó la cabeza y ahí claro. nosotros es cuando dije, joder, esto no puede ser que sea tan difícil, que todos estemos acostumbrados a, bueno, no pasa nada y tal. Empecé a darle vueltas, yo estaba trabajando en temas de tecnología, innovación y decidí lanzar Dormus. Y ahí, cuando decidí lanzar Dormus, vi que me tenía que certificar, asesorar a gente antes de hacer todo esto bien y cuando ya llevaba un tiempo, pues lancé ya la aplicación de Dormus. Así que yo he pasado por una situación muy complicada, lo resolvimos por suerte pronto, a los 6, 8 meses, yo creo que a los 7 meses ya estaba durmiendo bien y a partir de ahí, pues aunque mi hija no es muy fácil, pues al final ya dormimos del tirón todas las noches, salvo temas puntuales, a lo mejor una noche que la hemos liado nosotros, casi siempre es culpa nuestra, más que de ella. Pero mi hija, por desgracia, es de esas niñas complicadas, que aún ahora tiene 4 años. Si hacemos las cosas bien, todo va perfecto, Sí. pero en cuanto nos salimos, nuestra hija no es tan flexible como otros niños que puedas ver a las 11 de la noche por ahí y dices, ¿por qué mi hija no? Es ¿Por qué justo no? lo que te iba a preguntar. Una vez que ya, en tu caso, ¿no? Has conseguido que tuviera ya un sueño bueno, ¿qué pasa después? Es decir, cuando ya empieza a dormir bien, ¿ya siempre duerme bien? O ha habido regresiones? ¿O cómo luego ha afectado el resto del tiempo hasta el presente? A ver, es igual un poco que los adultos. O sea, tú puedes dormir bien si haces las cosas bien. O sea, si tú te despiertas a las 12:30 de la mañana, pues no esperes poder ir a dormir a las 10. Y si al día siguiente tienes que despertarte a las 7, pues al final ya lo tienes todo estropeado. O si te Sí. echas una siesta de 3 horas. O si estás trabajando a las 10:30 de la noche, tienes que terminar un informe y tal, y te vas estresado a la cama. Pues con los niños es lo mismo. Si tu hijo ya sabe dormirse de forma autónoma, pues a partir de ahí, si durante el día duerme bien, todo va perfecto. Pero claro, si, ay, es que bueno, da igual, hoy que no se eche la siesta, no pasa nada. Sí pasa. Dependiendo de si tu hijo es más o menos flexible, lo que pasa es más o menos grave. Entonces, que tu hijo, o sea,
los niños lo único que tienen que conseguir es aprender a que no te necesitan, a que son capaces de dormirse solos. Que tienen miedo, te llaman. Que necesitan agua, te llaman. Que necesitan pis, te llaman. Pero eso no pasa nada, porque te llaman porque necesitan algo, lo resuelves y ya se duermen. El problema es cuando te necesitan para dormirse. Y una vez que ya no te necesitan, todo va bien. Pero si la lías, te llaman, porque tú y yo y todo el mundo se despierta por la noche. Y si no sabes dormirte, te van a seguir llamando. Esa es la principal diferencia de si has conseguido guiar a tu hijo para que duerma de forma autónoma o no. Muy interesante, muy interesante. Y me gustaría abordar un tema que yo creo, desde mi total ignorancia, creo que afectó a crear malos hábitos del sueño en mi hijo, que es el tema de la lactancia. ¿Vale? Ujú. Las mamás que decidimos dar el pecho, pues, y sobre todo lo que ahora te recomiendo, no todo el mundo entra, pero si entras en lo que ahora te recomienda tu pediatra, ¿no? De lactancia materna, demanda, exclusiva, ser Sí, esclavo de tu hijo, vamos, digámoslo así. Las que hemos decidido entrar en eso, a ver, yo primero te hago mi reflexión y luego la pregunta. Entonces, mi reflexión es, yo decidí entrar siendo totalmente ignorante a lo que podía perjudicar al sueño de mi hijo. Yo en ese momento no pensaba en su sueño, sino en que creciera, ¿no? Y que el niño estuviera bien. Yo le daba el pecho cuando quisiera, si por la noche se levantaba llorando y eso le calmaba, se lo daba. Pues si quería cada 4 horas, cada 4, quería cada dos, quería cada media hora. Yo pienso, desde mi total ignorancia, que eso ha perjudicado malos hábitos. Que si el niño ujú, lloraba y yo le cogía, igual no quería pecho, igual quería estar en bracitos, pero eso le hacía estar conmigo. exacto. Entonces yo te voy a preguntar, para el sueño, ¿a favor o en contra de la lactancia a demanda? Absolutamente indiferente. La cuestión es que hay que Vale. hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, al final, lactancia demanda, el problema, y esto es una cosa que me genera muchísimo y que genera muchísima polémica, es eh, a demanda no significa cada vez que el niño se queja, sino cada vez que el niño tiene hambre. De hecho, es a demanda por hambre. Lo que pasa es que ese por hambre puedes encontrar un artículo o un paper o algo donde lo pone. En el resto se obvia, porque es obvio. Pero claro, si no te lo cuentan, juntamos la demanda con que tu niño está todo el día llorando y es muy fácil que se calme con el pecho, pues entonces ya confundes que la demanda es le tienes que dar el pecho cada vez y tal. Y luego Mm, está el tema de la culpa. Porque claro, a ti no solo te dicen que tienes que darle pecho a demanda, sino te dicen que el piel con piel es buenísimo, que tu hijo tiene que estar cerca de ti, que lo natural es que estemos juntos, que lo natural es que la crianza, las crías se quedan con la madre hasta que tienen 3 4 años y que van colgadas y que no sé qué. Perfecto. Si hacemos símiles con la naturaleza, hagámoslos enteros. ¿Por qué duermen mm, con la madre? Porque si no el padre a lo mejor los mata para poder volver a tener otra cría. ¿Por qué duermen con la madre hasta que tengan cierta edad? Porque no tienen autonomía y están en el mundo salvaje. ¿Por qué duermen todos juntos y pegados? Porque por el frío se congelarían. Entonces, claro, contamos las cosas a medias y esto genera mucha confusión. Cuando tú sabes que la lactancia demanda es cuando tu hijo tiene hambre, tienes que darle de comer porque es muy pequeño y esa demanda naturalmente está regulada por tu hijo, genial. Por eso se despiertan tanto por las noches, los primeros días. Bueno, los primeros no, porque están aletargados, pero a partir de ahí se despiertan a lo mejor entre 2 y 4 veces para comer. Si se despiertan mal, es que hay algún malestar. O sea, tú no mm, puedes comer cada 2 horas. Durante el día no comen cada 2 horas, porque realmente comen, duermen hora y media, dos, están un poco activos, comen. Entonces, es raro, porque además muchas veces a mí lo que me sorprende es que la gente dice, no, le doy cada vez que me lo pide. Y dice, ya, pero por el día cada cuánto le das. No, cada 2 horas, 2 horas y media, tres. Y digo, ¿y por qué la noche se lo das cada hora? Y sí. dicen, no, es que me lo pide. No, no te lo pide. Te pide dormir. Tu hijo tiene que dormir. Entonces ahí es donde nos confundimos. Y entonces, claro, la gente dice, ¿le tengo que quitar las tomas para que duerma bien toda la noche? Digo, no. Pero mientras tengas tomas no va a dormir durante toda la noche. Lo que tienes que hacer es separar las tomas del sueño. Y ahí, en algún momento, ya tu hijo o no te las pedirá o cuando tenga 6, 8 meses, que es un poco lo que se recomienda que se mantengan las tomas, ahí tú puedes decidir si quieres seguir teniendo un niño que tiene el sueño fragmentado, pero se duerme rápido y le das de comer por la noche o no. Pues luego vienen Mm, los impactos también en la alimentación por la mañana. Porque claro, si sí. está comiendo por la noche, pero ya no lo necesita, deja de comer durante el día. Y encima empezamos la alimentación complementaria
Entonces es que mi hijo no come, es que no quiere, y como no come, pues te da pena y por la noche le das porque no ha comido, y entonces te metes en un círculo. Entonces es muy complicado todo esto. O sea, al final, yo por eso dentro de la app no me meto tanto en eso, sino simplemente en decir, oye, cada X horas es cuando necesita tomas tu hijo. Y si no las necesitas, no te las recomiendo. Tú verás si quieres dárselas o no. No deberías. O sea, no las necesitas más que no deberías. Pero que sepas que cada 3 horas, cada 4 horas, tocaría una toma en este tiempo. Antes, no se la des. Si se la das, no es por hambre, es porque le estás calmando. Pero no pasa nada. O sea, al final es elecciones un poco de cada familia. Totalmente. Yo me gustaría mandar un mensaje a todos los padres, a los hombres, que piensan o dicen o culpabilizan a sus mujeres, o no sé cómo decirlo, que lo he visto me ha pasado a mí, pero creo que le pasa a la mayoría de mujeres, que el padre cuando el niño llora se ponen nerviosos, como todos nos ponemos nerviosos, y entonces, como saben que con el pecho se calma, siempre, no es que llora porque tiene hambre, el niño ha comido hace 20 minutos, Sí, no, es que el niño, es que no le vas a dar de comer, es que tu pediatra te ha dicho a demanda. Entonces, mi llamamiento es a todos los padres que hacen esos comentarios, que culpabilizan o hacen sentir mal a las madres porque piensan, jolín, pues el niño quiere el pecho, todo quiere el pecho, pues en función de lo que tú has dicho, reflexionemos, totalmente. no se le diga eso a una madre, que se acabe ese pensamiento que a demanda no es cada 5 minutos o cada hora, y que Mm. hay otras maneras de calmar, que Sí, una sí. madre O al sea, final yo puede calmar de lo otras maneras añadiría también. ahí a todo el entorno, o sea, a todo el contexto. O sea, porque esto te sucede con tu pareja, pero también te sucede si estás con los abuelos, con los Sí, sí, tíos, sí. con esos amigos que han tenido un hijo antes que tú, con esos amigos que no tienen hijos y no saben de nada. O sea, al final, todo el mundo lo ve y dice, uy, cómo llora, ese niño tiene hambre. No le puede pasar otra cosa. No, no hay nada más en el mundo, solo puede ser hambre. O Sí, sea, si el niño acaba de comer, no puede ser salvo que la toma se haya quedado a la mitad o a hagamos veces un puede ser, salto de un sí. minuto o se haya quedado dormido en la toma y entonces, pero por lo general, o sea, lo único que se tiene que responsabilizar una madre si le está dando el pecho, porque es su responsabilidad, por decirlo así, porque es quien se lo está dando, es que las tomas sean completas, que Sí. no se duerma y que sean adecuadas. Ya está, todo lo demás, ella ya tiene que tener la seguridad por dentro de decir, yo le he dado la toma, vale, sí, te escucho, pero no te hago caso. ¿Por qué? Porque la otra persona está preocupada y no sabe. Entonces tampoco podemos, o sea, yo me doy cuenta que no se puede educar a la gente que no No, ha no, pasado por aquí. Y a la no, gente que ha no, pasado y ha sufrido y ha pasado por el aro de, pues yo se lo he dado y hasta los 4 años y tal, le cuesta entender que hay otra manera. Entonces yo ahí ya no me meto, yo digo, mira, la OMS lo que dice es a demanda, entiende que es por hambre, y lo otro es, la OMS dice que los niños necesitan alimentarse hasta los 6, 8 meses y dependiendo de donde mires puedes llegar hasta los 4 por la noche. Entonces, claro, cuando alguien te dice, no, es que necesitan las tomas a la noche, no, no las necesitan. Las necesitan hasta los 4 meses, las necesitan hasta los 6, 8 se recomiendan. A partir de ahí es la elección de la madre única o del padre, única y claro. exclusivamente. Entonces, no nos volvamos locos y no nos dejemos influenciar por mensajes a la mitad. Y si tienes dudas, puedes hablar con un asesor de lactancia, puedes hablar conmigo o puedes simplemente irte a las fuentes reales, porque claro, luego hay asesores de lactancia que les parece una locura el concepto de asesor de sueño. Ya. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, es que estás enseñando. Digo, ya, y tú les estás enseñando a coger el pecho. Es igual de natural una cosa que la otra. Pero en Por cambio, supuesto. dormir la puedes liar. En cambio, con el pecho es cuestión de insistir. Con el sueño no. Porque tú no sabes lo que hay que hacer. Tú el pecho sabes que es ponerle. No, es Ujú. que te el agarre y todo esto. O sea, ¿qué te parece más fácil? ¿Que se líe el sueño o que se líe la lactancia? Pues normalmente decimos la lactancia porque además duele. Pero el Mm. sueño, pues tienes herramientas, tienes el pecho, tienes los brazos. Entonces, que no hagan caso a nadie más que a sí mismas y que las parejas, si insisten, que insistan documentándose, no de oídas o de un comentario de un pediatra que a lo mejor no sabe de todo. O sea, el pediatra solo se está preocupando porque el niño no se muera. Esto es Totalmente. un punto muy importante. El pediatra, su función, que los niños no se mueran. Mm. La salud es lo que les preocupa, el bienestar, dependiendo de lo profesional que sea ese pediatra. Hay Claro. algunos
te dicen, bueno, el niño está bien, está creciendo, está tal, no pasa nada. Dice, ya, pero es que ni el niño ni yo descansamos. Dice, bueno, pues ya pasará. Ya Sí, pasará, no, por sí, favor. es algo madurativo, pasará. Eso es madurativo, claro que es madurativo. Claro que es madurativo, pero en la situación actual, que con esta madurez ya debería estar pasando esto o esto otro. Y eso es lo que me parece súper heavy, que la gente dice, no, es que es madurativo. ¿Y a qué hora pretendes que duerman bien? ¿A los 18 años? Sí, 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 sí. No sé, me indigna Totalmente de mucho acuerdo. este tema. O sea, lo siento por los Muchísimo. pediatras que hacen muy bien su trabajo, pero es Sí, que hay no, no, otros no, no se que, uff, encuentra, pero cada uno mira, yo lo entiendo, esto es como cuando, pues lo mismo, no es lo mismo la opinión de un pediatra, de una matrona, que cada uno mira por la persona que le interesa. eso es. Entonces, tú miras por un punto de vista, la lactancia, la lactancia por lo suyo, entonces hay que encontrar un balance, porque obviamente el niño es importante, pero también la madre es importante, el padre es importante, entonces hay que mirar el bienestar, no solo que el niño no tenga hambre, que generalmente un niño Sí, no, sí, no pasa hambre. Hoy en día ya. no pasa nada. O sea, el problema es con la autoridad con la que se dicen las cosas. O sea, yo te digo lo que sé de sueño, lo que sé de lactancia, sobre el sueño te hablo con autoridad, cierta autoridad, sobre lactancia te hablo de lo que sé y sobre otras cosas te aconsejo como padre. Pero hay gente que da consejos de sueño sin saber de sueño porque sabe de lactancia o porque ha tenido un hijo. Y ahí hay que matizar desde el, oye, desde mi experiencia, yo creo que lo que le pasa a tu hijo, porque a mi hijo le pasaba, es esto, pero no es a tu hijo le pasa esto. Ya, ¿Sabes? O sea, es que esa diferencia sí, a una, o sea, y yo además viéndolo, y más cuando hablas con padres cansados, ostras, es que, uf, hace es mucho muy daño. duro no saber qué está ocurriendo y oír, es que tiene hambre, tiene frío, esos son cólicos, a ver si va a tener intolerancias, eso es piel atópica, ¿habéis mirado esto? ¿Has probado una pequeña luz? La luz azul, el no sé qué, las pantallas, no le pongas música, ponle un móvil arriba para que se entretenga, no se lo pongas, es un locurón. A mí me parece una Totalmente, locura. totalmente. Mira, voy a mirar por aquí que he visto preguntitas del principio, ¿vale? Y vamos a resolver y luego ya seguimos con lo Sí. que tengo yo anotado. A ver, aquí me preguntan, dice, hola, dejo una preguntita, mi hijo tiene casi 4 meses y quiero empezar una rutina de sueño. ¿Cómo me recomendáis que lo haga? A ver, lo primero es un poco entender el contexto, pero si tú quieres empezar una rutina y no tienes ni idea, yo barro un poco para que y te digo, descárgate la app de Dormus, o sea, porque al final es una app donde tú te la bajas, la puedes probar unos días si tienes un plan de sueño. ¿Que quieres que se despierte a las 7? Lo configuras. ¿Que no vas a llegar a casa hasta las 9 de la noche? Lo configuras. Si vas a llegar antes, por favor, que mucha gente se equivoca con esto, configúralo antes. Y ahí tienes tu rutina y ahí puedes empezar. Y no es una cuestión de empezar a los 4, a los 6 o a los 2 años. O sea, es que desde el día 1 tu hijo tiene unas necesidades. Cuanto antes las conozcas, mejor. Luego ya está en ti cómo de estricto quieras ser o no, pero sus necesidades son las que son. Porque esto me hace gracia a él, ¿no? El niño se tiene que adaptar o cuando son pequeños, las horas de sueño son las que son. Para absolutamente todos. A algunos les afecta más seguirlas y a otros menos. Entonces, a los 4 meses, si quieres seguir, descárgate Dormus, miras el plan. ¿Te gusta la app? Sigues, que no, pues ya te has hecho una idea. O sea, es que es muy sencillo y como lo vas registrando, vas viendo un poco cómo te vas yendo o cómo deberías Ujú. variar en función de cómo registres. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es la app, porque tienes un plan que no es estático, porque si lo buscas por internet a lo mejor no te cuadra por una cosa o por otra y lo intentas adaptar tú y te sale mal. Te la bajas, configuras y te Muy debería ir bien. muy bien. Muy bien, muy interesante, por supuesto, sí. Luego dejaremos los enlaces para que sepan, aunque te pueden, siguiendo a ti, ven que es Dormus, pero bueno, Sí, para que tengan el enlace directo a la aplicación y sepan cómo funciona. Otra preguntita por aquí, dicen, ¿a qué meses hay que tener en cuenta las ventanas de sueño? pues a todos. O sea, al final, o sea, las ventanas de sueño es un concepto para simplificar todo lo que es la biología del niño. Es decir, las ventanas de sueño es un periodo que tu hijo puede estar despierto sin que su cuerpo empiece a generar cortisol. ¿A qué edad pasa esto? A todas. O sea, desde que nace, si tú te pasas, su cuerpo empieza a generar cortisol, porque es la medida que tiene el cuerpo. Entonces, Ujú. si empieza a generar cortisol, luego todo se hace más complicado. Entonces, hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Ahora bien, las ventanas de sueño no son las mismas de un recién nacido
que uno con una semana, con 2, con 3, con 6, con 12, con 24, va cambiando. Y esto, nueva cuña, en la app lo tienes, o sea, porque al final cada semana se va actualizando para que tú vayas variando, o sea, no te va a dar el mismo plan y te dice, oye, las siestas las tienes desactualizadas, porque empiezas a lo mejor con 5 siestas recién nacido y luego pasas a 3, luego a 2, luego a uno, y esto, si no lo sabes, puedes tener un hijo que duerme súper bien al principio y de repente, ¿qué está pasando? Si antes dormía súper bien, pues porque llevas unos horarios fijos. O sea, no es una cuestión de ventanas de sueño, es una cuestión de necesidades y las ventanas te lo simplifican según su edad, la maduración que comentabas antes. Por eso el sueño es madurativo, porque va cambiando, no porque se solucione solo. Vale. Antes de nada, no he explicado lo que era una ventana de sueño. En resumen, ¿cómo dirías tú en una frase qué es una ventana de sueño para que lo entiendan? O sea, una ventana de sueño es el tiempo que un niño puede estar despierto sin que su cuerpo empiece a generar cortisol. Ya Vale, está. Si lo quieres simplificar, es el tiempo que pasa entre una siesta y otra, si lo quieres hacer bien. perfecto, perfecto, porque eso es algo que yo no lo sabía antes de empezar a trabajar con un sleep coach para mi hijo y al principio me costó mucho. Me hablaba de ventanas de sueño, de ¿cuál es otro concepto? La duración de la siesta, la presión del sueño. Me hablaba así como Sí, un lenguaje muy eso es. complicado y ahora para mí es como más normal, pero sí que es verdad que al principio te hablan como muy técnico y era como, jolín, ¿de qué me estás hablando? Si hablamos de sueño. Entonces, no, Sí. no lo hemos Yo, explicado. Al de final hecho, es la que palabra ventanas de sueño siempre digo que es como que está mal dicho. No son ventanas de sueño, son ventanas de vigilia. Es el tiempo que está despierto. Ventanas de sueño te puede confundir de cuánto tiene que sí, dormir y tal. Yo prefiero llamarlo ventanas de vigilia, muy bien. ¿vale? Porque es más cómodo. Claro, 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 claro. Pues te iba a preguntar el tema del colecho, ¿vale? Ujú. Cuando lo mismo que antes, introduzco un poco mi percepción, mi pensamiento y luego ya tú respondes. Yo en mi caso, mamá primeriza, pues no tenía ni idea, pero yo pensaba, ¿cómo dormirá el niño? Pues puede dormir en mi cabeza en una cuna o en una cuna, o sea, individual, digamos, en la habitación, en la cuna de colecho, con nosotros. Yo la verdad que no me planteaba mucho, porque al final tampoco te... Cuando vas a tener un hijo son tantas cosas que no me planteaba tanto eso. Elegí colecho porque pensé que era la manera más cómoda de estar cerca, pero que no estuviera con nosotros por si a mí me daba miedo de que te mueves, que lo chafas, que yo qué sé, te da un poco de miedo eso. Entonces yo decidí el colecho. No sé si es la mejor opción o no. Ujú. Yo hablo de opción ya no para la madre, sino para conseguir un sueño autónomo. Yo ahora que ya he sido madre, pienso que la prioridad es que el niño duerma y que eso hará que todos seamos felices. Entonces, ¿a favor o en contra del colecho? A ver, el colecho tiene cosas muy buenas para el sueño al principio, ¿vale? Hablando de colecho, hay muchas veces que hay dos términos, al final en español usamos colecho para dos cosas que en inglés tienen dos palabras, ¿Vale? que es bedsharing, que es compartir la cama, y el ¿Mm? colecho, que es la cuna que está al lado. Entonces son dos conceptos distintos. No es lo mismo compartir la misma cama que tener una cuna al lado en la cual Sí, echar la mano, le pones o te sí, giras, le pones el pecho y demás. sí. Entonces, al final, aquí hay un problema, ¿vale? Y es, el colecho está muy bien, pero tiende a torcerse por lo cómodo que es. Lloro un poquito, le pongo la mano, ya intervengo, no le dejo Mm, tiempo para que se vuelva a dormir solo. Y los niños, durante las primeras semanas, tienen un sueño, pues bueno, hasta los 4 meses, tienen solo dos fases de sueño, sueño activo y sueño tranquilo. Entonces, ¿Vale? claro, cuando están en el sueño tranquilo, una manta. Cuando están en el sueño activo, tu hijo se duerme, hace ruidos y demás. Y cuando tú tienes miedo de que tu hijo se despierte porque llevas sin dormir 2 semanas desde que nació, lo que haces en cuanto se mueve es ponerle la mano para que se relaje. Entonces, le estás quitando el 100% de las oportunidades para que consiga esa autonomía. Entonces, lo que suele pasar es que ese colecho se tuerce. Se tuerce y se convierte en una dependencia y en un estado de alerta toda la noche de se está moviendo y le pones la mano. O acaba de llorar, ponle al pecho antes de que se termine de despertar. Y ahí es donde está el problema. Porque al final el colecho es estupendo, porque al final si le estás dando el pecho y le tienes que dar el pecho cada 4 horas al principio o cada 3 horas, pues tú te giras, se lo das, come bien, le vuelves a poner en su cuna y todo estupendo. Y el sueño va genial. El problema es cuando haces lo otro, porque que esté ahí no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que tiene que ser un sueño seguro. Por eso lo de compartir cama es
casi siempre algo que va en contra un poco de las recomendaciones de seguridad, porque te dicen que no haya sábanas, la temperatura. Si tú pones a tu hijo entre ti y tu pareja, ahí la temperatura sube por lo menos 2, 3 graditos. Y si encima lo tapas, y si encima, y si encima, y si encima, y tal, pues al final todo es más complicado. Si tienes su espacio sin sábanas, sin nada y tal, pues está mucho mejor, sin que se pueda girar, porque tú no puedes poner topes ahí en medio, o si no, tú es que estás así, salvo que tengas una cama de 3 metros, entre que estás tú, está tu pareja, un tope para que no la aplastes, otro tope para que no se gire para el otro lado y que pueda dormir, es un montón de cosas para que siga durmiendo boca arriba. Entonces, yo recomiendo colecho porque es lo más cómodo si vas a dar el pecho Ujú. o si vas a dar el biberón porque al final te da una seguridad. Y a partir de, a lo mejor esos 4 o 6 meses, cuando le vayas a quitar, cuando ya no necesites estar despertándote todo el rato, es el mejor momento para ponerlo en su habitación. Yo siempre recomiendo poner una cámara de estas que puedes verle y demás, que por 30 Sí. euros las tienes en internet normales, no te hace falta un monitor de bebés, con una cámara con infrarrojos que se detecta el movimiento de 30 euros, lo tienes. Y así tú también te sientes seguro. Y si oyes el ruidito, en vez de ir de inmediato, miras y dices, ah, solo se está moviendo. Porque si no Ujú. vas y demás. Entonces, yo el colecho me parece, creo que es lo mejor que podemos hacer por nosotros como padres. Para el niño, yo creo que le va a dar un poco igual, pero se puede sentir un poco más cómodo porque a la mínima estás ahí o si pasa algo y por seguridad también es más cómodo, pero es una elección de los padres 100%. Aquí 100%. preguntan que hasta cuándo recomiendas el colecho y por qué. A ver, yo el colecho lo recomiendo hasta que dejes de tener que levantarte o hasta que quieres dejar de tener que levantarte para lo que sea. Es decir, si tu hijo se está levantando cada hora, eh, pues quédate haciendo colecho. Si tú le estás dando el pecho cada 4 horas y eres de esas personas que si te activas mucho ya no te vuelves a dormir, pues oye, sigue haciendo colecho. Colecho siempre, yo siempre recomiendo el colecho de cuna al Sí, lado, ¿eh? Puede sí, ser yo me cuna refiero a la cuna al libre. lado, no a la cama. Y luego, a partir de los 6, 8 meses, yo recomiendo apartarlo. Si quieres mantenerlo en tu habitación, vale. Pero a los 6, 8 meses ya que tenga su propia cuna, su propio espacio 100%, es lo mejor. Y moverla a su habitación es algo que os ayuda a todos, porque hay un momento a partir del cual tú no sabes si él con su ruidito te despierta a ti, tú te terminas de despertar y ya le terminas de despertar a él, aunque tú no hagas nada. Entonces, Sí. yo a los 6, 8 meses, cuando ya estés quitándole las tomas y demás, yo le cambiaría de habitación. Pero esto es más, no es una regla, porque aquí da Sí, igual. claro. O sea, con que el niño tenga su propia superficie y su propio espacio, ahí lo que sea más cómodo para la familia. Yo recomiendo separarlo porque normalmente influye mucho en el sueño de los padres, por la tensión en la que estás Sí. también. Porque al mínimo ruidito, o sea, al final en mi pareja, por ejemplo, yo me cuesta dormir con la más mínima luz. Y mi pareja, o sea, mi mujer tiene con el más mínimo ruido. Entonces, claro, tenemos una mezcla horrible. O sea, ella tiene que dormir con tampones y yo con antifaz. Entonces, Sí, claro, cuando estaba ahí la niña, pues tenías una pequeña luz para ver si le pasaba algo. Entonces, yo estaba ahí durmiendo mal. Ella le oía. Entonces, yo me ponía al lado para por si acaso. Entonces, es una logística y dices, es que no puedes estar así. Cuando la cambiamos a su habitación, pues todo estaba mucho mejor. sí. Aún todavía no dormía de forma autónoma, pero joder, por lo menos ya no estabas ahí toda la noche en tensión y a la mínima te quedabas ahí diciendo, como un esqueleto ahí esperando a ver que no se mueva, no te muevas, a ver si le terminas de despertar y te tiras ahí 20 minutos, luego te doy la espalda. No sé, para mí el colecho es bueno cuando lo necesitas y lo necesitas cuando son tomas o cuando dices, mira, me da igual, me despierto las veces que sea, pero que sea más rápido. Luego ya yo lo quito. Totalmente. En mi experiencia, nosotros lo sacamos de la habitación entre los 6 y 7 meses, creo. Eh, y yo pensé que iba a ser más lento, pero fue muy rápido la diferencia, porque como tú dices, cuando dormía en nuestra habitación, él estaba en su cuna, en colecho, pues yo qué sé, él se dormiría, no me acuerdo a qué hora, pero pronto, más pronto que nosotros. Imagínate, a las 10 cuando tocaba. Pero nosotros no nos dormíamos ahora, por tanto, cuando nosotros entrábamos a la habitación, él, además que lo notábamos, imagínate, un día entrábamos a las 11 pues despertaba a las 11. Un día entrábamos a la 1 se despertaba a la 1. Entonces, entras tú y aunque vayas súper silencioso, le despertábamos. Luego, como muchas cosas, no sé, también lo que tú has dicho, yo creo que de manera inconsciente yo no me había fijado, pero
pues cuando tú ya estás pensando, madre mía, la noche que me va a dar, y hacía un ruido, ya ponías la mano, y al final, Claro, de manera inconsciente, yo creo que perjudicábamos su sueño. Entonces, cuando eso lo es. sacamos de la habitación, no solo cambió de, o sea, de habitación, sino de cuna, pasó de estar en una cuna de colecho a una cuna individual, como se conoce. Mm, Entonces, yo me fui a la habitación con él, dormía a su lado, pero yo dormía en un sofá. Por tanto, si lloraba lo que sea, yo estaba al lado, pero no le mm, ponía. Entonces, mm, el cambio fue muy rápido de que se acostumbró a dormir solo bien. Sé que cada uno tendrá su experiencia. Y luego otra cosa que quería añadir aquí es que yo en redes sociales comparto mi maternidad porque quiero, ¿vale? Porque me apetece. Porque si ayuda a otras personas, bien. Y si no, pues también. Y me acuerdo de recibir críticas cuando compartí que lo había sacado de la habitación tan pronto, empezaban a criticarme que si mala madre, que si tan pronto lo sacaba de la habitación, que el niño tenía que estar con sus padres, que... Entonces, aquí lo que quiero compartir, a mí me da igual, porque yo comparto mi vida porque quiero, pero no me afectan las críticas. Lo que quiero compartir es que si tú sientes que tienes que hacer eso porque es lo mejor para ti, para tu pareja, para quien sea, para el niño, hazlo. mira, Sea a los 5 meses, a los 20 meses, a los 2 años, haz lo que quieras, pero vamos, que no te den vergüenza o sí, miedo a sí, las cosas. sí. Pues al final, cada familia lo hace de una forma distinta. De hecho, yo cuando empecé el tema de las asesorías, los métodos son muy claros, ¿vale? O sea, que sea respetuoso no quiere decir que no sea estricto, Ujú, ¿vale? Entonces, la gente piensa que un método estricto es lo de Ferber o Estivil, de dejarle dormir, que tienes unas tablas de tiempos y tal, pero es que los otros métodos también tienen tablas de, pues, y a los 3 días pasa esto, y a los 4 días pasa esto. ujú. Y yo lo que me daba cuenta es que las familias no terminaban de seguirlo en algunos casos porque decían, es que yo creo que es pronto, es que no sé qué. Entonces yo cambié un poco, y ahí es de donde sale el método Dormus, de ser mucho más flexibles. Y al final, ¿mi método funciona? Sí. Cuanto más estricto seas, más rápido. Y si no, será más lento, pero podrás ir un poco a tu ritmo y como tú te sientas. O sea, si tú te sientes mal por dejar a tu hijo solo en la habitación y ir cuando te llame solo, pues no te salgas, quédate. Y cuando te Ujú, sientas cómoda y veas que tu hijo realmente no te necesita para dormir, que estás tú allí, pero es que se duerme, ujú. pues ya te sales. Pero no es al tercer día ya lo tienes que hacer y ya no te puedes acercar. Es, Vale, oye, tienes unas fases de intervención y unos niveles de presencia. Y ya está. sí. Y eso yo creo que es lo que tenemos que tener cada familia. Yo lo quiero hacer así. Que me dicen que soy una mala madre por tenerlo fuera. ¿Por qué? ¿No serás tú peor madre por tenerlo dentro, en tu cama, por los riesgos de muerte súbita? Sí, que no hay que Entramos juzgar. en ese debate. No, Claro, es que es una no locura. Porque hay que dices, entrar. no, es que yo estoy mejor porque también hay menos riesgo de muerte súbita si duerme contigo en la habitación. Digo, ya, pero aumenta cuando duerme en una cama con mayor temperatura y con sábanas. Y dices, es que no, cada familia, información y elección de cada uno. O sea, no hay Sí, nada peor que alguien se mete en la maternidad de otra persona sin saber sus circunstancias. Porque claro, totalmente, ¿por qué le totalmente. sacas de la habitación? Porque acabo de tener otro hijo, pero no te quiero contar esa parte. Y es el otro hijo el que duerme en la habitación. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Yo aquí, Es sobre todo, que, podría decir, no tengas miedo. Si tú decides que quieres sacarlo a los 6 meses o a los meses que quieras, hazlo. No tengas miedo a que si no funciona siempre puedes volver o sea, atrás. pero infórmate. Y, o sea, lo Claro, importante claro. es informarte. O sea, es decir, yo le voy a sacar de la habitación. ¿Pasa algo? Sí, que tienes que estar un poco más atenta por los temas de riesgo de muerte súbita. ¿Cómo lo resuelves? ¿Estando en la habitación o poniendo una cámara? Si es que es lo mismo. ¿Por qué necesitas estar allí y que todos durmáis mal? Si tú no estás cómodo o no cabe en tu habitación. Si es que hay veces que dices, no tengo que remodelar la casa porque tenga un hijo. Mm, Puedo hacerlo de muchas maneras y saber hacerlo es importante. sí, sí. Y más estar convencido. Pero bueno, es que es muy difícil. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Te quería comentar, para promocionar este live hice, nada, publiqué un vídeo Mm, preguntando por qué planteamos, por qué relacionamos que tener un hijo es sinónimo de dormir mal. Y una madre contestó algo así de, porque es lo que hay, es lo que es. Entonces, te quería hacer esa pregunta a ti. mm. ¿Por qué A ver, pensamos que tener yo un creo hijo que es sinónimo de eso? o sea, yo creo que quien te escribió debía ser la pediatra que nos trató a nosotros inicialmente, porque literalmente nos dijo, ¿qué esperabas? O sea, yo tengo grabada esa frase y dices, ¿cómo que qué esperaba? Pues esperaba que mi hija durmiese. O sea, yo sí que me tengo que despertar a darle las tomas,
pero que no sea capaz de dormir más de 40 minutos por el día de reloj, o sea, a los 40 minutos un segundo se despertaba, y que por la noche, cada hora y media, 2 horas, me esté despertando y luego me cueste 1 hora dormirla, perdona, igual mi hija no se está muriendo, pero esto normal no es. Entonces, es normal porque es común. O sea, hay más de 500 millones de personas afectadas por el sueño de sus hijos cada noche. Y esto solo tomando la estadística de el 20-30% que duerme mal en general. Si sumamos los que puntualmente una semana o 2 semanas tal duermen mal, pues a lo mejor estamos hablando de 1.000 millones de personas. Entre el niño, la madre, el padre y si ya metemos a los hermanos. O sea, es que estamos hablando de muchísima gente afectada y como es normal que pase, decimos que es normal en el sentido de que es lo que hay. Y no, no es normal. O sea, dormir mal no es normal. O sea, no sé cuántas veces lo he dicho esto y es que me indigna muchísimo. Porque claro, tú has tenido una maternidad donde lo has sacrificado todo y te llega alguien y te dice, ay, qué mal estoy durmiendo. Y dice, es lo que hay, porque es lo que te pasó a ti. Pero de repente esa persona dice, voy a contratar un asesor de sueño. Y la otra dice, ¿qué pasa? ¿Yo es que era idiota? O sea, también nos afecta al ego de cada uno, de decir, yo fui tonto. Entonces, Ujú. nos autoafirmamos criticando a otros. O sea, hay mucha gente que se autoafirma criticando a otros por no hacerlo como lo hicieron ellos, porque ellos decidieron sacrificarse. Y no hay que sacrificarse. No hay que sacrificar ni el sueño, ni la pareja, ni la vida, ni la carrera laboral. O sea, la cantidad de madres por la carga que les supone el sueño del niño, porque encima están dando el pecho y no consiguen quitárselo y no consiguen dormir, que acaban dejando su carrera laboral, es muy grande. ¿Y en qué niveles es esto? Pues cuando ya están en un nivel medio o alto en las compañías. Entonces, Ujú. ¿de dónde viene tanta diferencia en las capas altas? Pues de muchas cosas, pero es que esto es una de ellas. Y claro, la gente como dice, no, no pasa nada. Sí, sí pasa. Porque si encima que es complicado, les obligamos a seguir con la lactancia, a seguir con el sueño, a aguantarlo todo, pues todo se hace más difícil. Y es que esto es así y me molesta muchísimo. O sea, no es normal y se puede resolver. Me gusta, me gusta eso. La verdad que yo creo que eso da mucho apoyo y mucha esperanza porque que lo digas a alguien como tú, experto, es decir, que los que no tenemos ni idea y tenemos el hijo, pues al final te resignas. Yo la figura del coach del sueño es algo que no la conocía y fue gracias a un amigo que nos contó lo que le pasaba, que al final, pues no sé, mira, a mi hijo le pasaba esto, hablamos con un coach del sueño y era como, ¿y eso qué es? No sé si en España es una Claro. figura nueva Sí, o lo que sea, pero no más lo o menos. conocía. Y es más, cuando empezamos a hablar a la gente que lo íbamos a hacer, todo el mundo nos miraba como, ¿qué pijos sois? O sea, Sí, que necesitas a alguien que te ayude para dormir a tu hijo. Y dices, a ver, no. Bueno, sobre todo mi pareja él duerme peor, yo soy de dormir más fácil, él es de dormir más difícil. Y claro, luego también está lo que tú dices, el tema laboral. Es decir, la baja de maternidad, yo estuve 4 meses, él a los 15 días volvió a trabajar. Por tanto, para él el sueño era muy importante, más que para mí, porque él tenía que al día siguiente levantarse y trabajar sus 8 horas, ¿no? Entonces él fue el que decía, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, en ese caso tuvimos la suerte de poder hablar con un profesional que nos orientó. Por eso, como tú dices, la información es muy importante porque no tienes ni idea de lo que es el sueño, sobre todo en un niño, entonces alguien que te oriente, que te guíe, que te diga, vale, tu hijo es así, ¿por qué no pruebas eso? Realmente puede cambiar las cosas, será más lento, más rápido en función de lo estricto Sí. o de lo, pues eso, lo que tú digas, lo que has dicho antes, de que si sigues las pautas más agresivas o eres más flexible, puedes tardar más o menos, pero puedes conseguir que tu hijo duerma bien y no aceptar, como me pasaba a mí, que me decían, ¿qué tal duerme tu hijo? Ya, pues bien, se despierta solo 3 veces o 4, pero luego no se desvela mucho, igual 1 horita y luego nos hemos dormido. Y eso era bien, lo aceptábamos como bien porque es lo que había. Y tampoco hay otra Y esa cosa. gente te dice, ah, pues tienes suerte. Sí, sí, Pero bueno, por favor. ¿Sabes? sí, sí. Sí, sí, es una locura. Yo, Y esa aquí hay frase, otro tema también importante con esto del sueño de los niños es el 100% de los niños pueden dormir bien. Tu hijo no es especial, salvo que tenga una enfermedad por debajo, o algún problema hormonal o alguna cosa, el 100% de los niños pueden dormir bien, ¿vale? El 100%. Tu hijo no es especial, ni tiene
altas capacidades, ni tiene TDA, ni tiene absolutamente nada. Tu hijo es 100% normal y necesita dormir y puede dormir. Y esto es una de las cosas más duras de escuchar. Si tu hijo no duerme bien, es muy, muy probable que la razón sea de los padres. Y eso ¿Y por es qué? muy heavy. Porque claro, si tú no le Nada. dejas dormir sus siestas Porque hay niños cuando que le duermen toca, bien y niños que no duermen bien de manera natural. claro, porque hay niños más flexibles y niños menos flexibles. Entonces, los que son flexibles, tú la lías y más o menos sobreviven. Pero claro, estos que sobreviven luego son, no, es que mi hijo es muy activo y no necesita dormir. No, tu hijo lo que pasa es que tiene un chute de cortisol que no puede con su vida. Y por eso le ves corriendo por ahí. Y por eso probablemente también no se comporte muy bien, porque no tiene la capacidad de estar tranquilo. Pero es que esos niños que tanto si son flexibles como si no, si tú sigues unos horarios a favor de su biología, siguiendo las ventanas de vigilia, durmiendo cuando tienen que dormir, sin estar compensando y tal, ese niño va a dormir bien. Se va a despertar más o menos veces, pero si ese niño empieza a dormir cuando debe, al reducir el cortisol, esos despertares reducirán. Y en el momento que el cortisol lo has bajado porque duerme cuando debe, ahí puedes empezar a plantearte que consiga la autonomía. Pero un niño lleno de cortisol, por mucha autonomía que tenga, no se va a dormir. Es como si le das a un adulto, le das un café y un Red Bull antes de irse a dormir. Como tenga un micro despertar en mitad de la noche, le vas a tener como un búho mirando el techo. Pues los niños es lo mismo, no se toman un Red Bull, se toman cortisol. Y lo genera el cuerpo porque es la necesidad que tenemos. O sea, no es que el cortisol sea una reacción mala, es una reacción natural, buena y positiva. Pero claro, tiene un impacto. Si tú luchas para que no te duermas, pues luego no te vas a dormir. Y tú dices, joder, es que mi hijo no se quiere dormir. No, es que tu hijo no le has dejado dormirse cuando necesitaba. Y su cuerpo ha generado defensas, el cortisol, para mantenerse activo. Entonces, claro, ahora que él tiene las defensas, tú quieres que se duerma, pues ahora te esperas, le tienes un ratito relajado, a ver si es capaz de bajar. Y eso Claro. es muy duro porque, claro, me dicen, no, es que he probado a darle melatonina. Y dicen, vale, mete melatonina, pero la estás metiendo encima del cortisol. Con eso lo que vas a generar son despertares confusionales. Es tu hijo tiene mucha melatonina que le debería hacer dormir profundamente y mucho cortisol que le va a hacer salir de ahí. Entonces tiene despertares que mi hijo tiene terrores nocturnos, grita por la noche, se despierta y se queda mirando al infinito. Ya. Bueno, me lío, que es que son Sí, muchas sí, cosas. sí, sí, no, claro. Y en relación con esto, ¿qué es dormir bien? Es decir, lo digo porque habrá padres aquí que, pues como yo en mi caso, dormir bien en su momento, pues era que niña se despertara 3 veces. Entonces, para ti, ¿qué es dormir bien? O sea, para mí, dormir bien es dormir del tirón toda la noche, ¿vale? Y esto se puede conseguir desde los 6, 8 meses, debería ser así. Si no duerme del tirón toda la noche, y toda la noche me refiero por encima de 10 horas. O sea, si a mí me dicen, no, es que mi hijo solo necesita 9, te digo, no. Tu hijo sobrevive con 9 y a ti te parece que está bien, pero tu hijo no está durmiendo bien con 9 horas. Casos extremadamente excepcionales podría pasar, pero es muy, muy raro. Entonces, dormir bien es dormir más de 10 horas, y digo 10 y no digo 11 porque, bueno, hay márgenes, ¿vale? Pero si tu hijo duerme 10 horas por la noche del tirón, está durmiendo bien. Si no, seguramente algo esté pasando. Ahora, si tiene menos de 6 meses, o sea, si todavía no está para dormir del tirón porque sigue teniendo tomas nocturnas, pues dormir bien significaría que se despierta o le despiertas cada 4 horas, más o menos. Si se despierta cada 2 horas, estás durmiendo mal. Si tu hijo tarda luego 1 hora en volver a dormirse, está durmiendo mal. Si tarda más de 15 minutos, está durmiendo mal. Que puede ser normal, que esto no, o sea, no nos volvamos locos, o sea, que no le va a pasar nada a tu hijo, no se va a morir, ¿vale? Sí, sí. Pero al final, el descanso es la herramienta para regenerar y el cerebro, para descansar y demás. Entonces, pensemos un poco en el daño que le estamos haciendo, ¿vale? Que es peor no dormir que no comer. Lo que pasa es que al principio nos preocupa mucho lo de no comer, porque es como algo muy obvio, ¿no? O sea, no come, no coge peso y claro, como están las tablas, pero ¿por qué un pediatra no te pregunta, oye, ¿a qué hora se echa la siesta por la mañana? Vale, y no sé qué, y por la noche. ¿Por qué eso no está? No sé. Sí, debería estar porque es igual de importante. Aunque Y sea concienciarnos de que es importante, aunque sea que te lo pregunte el pediatra, ya te cambia el chip, porque como siempre te pregunta por la alimentación, parece que es lo más importante.
Sí, totalmente. Y con esto te iba a preguntar, vale, tu hijo, imagínate, no duerme bien, según lo que te has contado, no duerme las horas que debería. Eh, ¿Quién, por qué, cuándo debería alguien recurrir a un coach del sueño, un sleep coach, un asesor del sueño, da igual cómo lo llames? A ver, yo creo que en el momento que es más efectivo, ¿vale? Es al principio, ¿vale? Incluso antes de tener un niño, enterarte un poco de qué va el sueño. Y las Ujú. primeras semanas, saber qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que puedes hacer y cómo debe dormir. Porque a veces un niño puede dormir bien y si tú no consigues adaptar los horarios, vas a dormir mal y todo se empieza a complicar y empiezas a tener todo lo demás. Entonces, un sleep coach es útil desde el principio. Yo creo que es mágico a partir de los 8 meses, ¿vale? Porque a partir de los 8 meses, que ya no hay tomas nocturnas y que ya tiene cierta madurez y que tú ya tienes un poco más de seguridad, se resuelve en semanas. O sea, seguro. Lo que pasa es que luego tienes que seguir teniendo unos buenos hábitos, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de lo contrato y ya está. Porque si no sigues, si no le haces un tracking y vas viendo cómo va y demás, pues al final todo se tuerce. De hecho, o sea, la razón de que nosotros creásemos la app es porque al final nosotros al principio estábamos muy perdidos, si lo hubiésemos tenido, hubiese sido todo mucho mejor, pero es que después de tener al coach, nosotros seguíamos que tener, a ver, ahora sí que dormir, calcular 3 horas, 4, 2 horas y media. Pero dije, o sea, una aplicación para que me lo haga. Y claro, a partir de los 8 meses es muy efectivo para que duerman del tirón, coger autonomía y demás, pero es que hay un punto crítico que son los 4 meses. Si a los 4 meses tu hijo es 100% dependiente y no le has dado las oportunidades de que aprenda a dormirse solo, esa crisis de los 4 meses, la reversión de los 4 meses, que es cuando se fragmenta su sueño, hace que todos esos despertares, todo lo mal que tenías, se multiplique por dos. O sea, si tenías 2 despertares, ponga a tener 4 o 6. Y esos despertares, si antes eran malos, los dos, pues ahora son malos los 6. Y si antes les dabas 2 tomas y de repente empiezas a darle 4 o 6, ya la empiezas a liar. Porque se complica la alimentación durante el día, empiezan a ser tomas cortas durante el día y durante la noche. Y una vez que pasa la regresión, el problema se te queda. Entonces, Claro. a lo recién nacido, para entender cómo funciona. A los 3 meses y algo, para prevenir la regresión. A los 8 meses, para resolver los problemas. A los 9, 10, cuando tengas que tener claro si tengo que quitarle las siestas o no. A los 19, 20 algo semanas, meses, para quitarle la segunda siesta. Entonces, claro, al final es que estás en todo el rato en lo mismo. Tú necesitas a alguien que te aconseje, necesitas saber qué es lo que hay. O sea, esto no es, ya duerme bien. Ujú. Entonces, hay puntos críticos, lo que digo, al nacimiento, a los 4 meses, a los 8 meses, pero hay muchos puntos donde tú necesitas saber qué es lo que está ocurriendo porque cambia. Y, joder, es muy pesado tener que estar todo el rato que me leo un libro, que escucho a uno, que escucho a otro. Acabo de ver un vídeo en Instagram que dice que, acabo de ver un vídeo en TikTok que dice que y contradice lo que tú pensabas. O sea, tener una fuente de conocimiento todo el rato es muy útil. Entonces, cuando tú tienes un coach, pues luego puedes volver a él. Y Claro. al final esa función dentro de la app es, tienes los horarios, te va cambiando y tienes la opción de escribir por el chat. Es lo Dices, que oye, te iba a tengo una duda puntual, escribes por el chat y te respondo. Es lo que te quería preguntar. Yo que he contratado un coach de sueños, sé que es algo que es caro y que igual hay gente que no se lo puede permitir. Entonces, yo te voy a plantear eso, es decir, alguien que no pueda permitírselo, cómo Dormus puede, que me expliques un poquito cómo puede ayudarle a estas crisis que tú decías, la del principio, o sea, la de saber un poco de qué va la cosa, la de los 3 meses, cómo Dormus puede ayudarle a eso y que sea buscar una alternativa más económica a lo que es contratar un coach del sueño. Sí. Pues al final Dormus lo que les va a dar son esos horarios que vas a hacer que todo vaya a favor de su biología. Y eso, como todo, cuando tú vas a favor de lo que es natural y de lo que son necesidades reales, todo hace que vaya mucho más sencillo. Luego ya está en ti decidir si quieres lactancia de manda cada vez que llora o realmente quieres dárselo solo para comer. Si quieres fomentar la autonomía desde el principio, ya te esperas a cuando quites las tomas. Si quieres que se te duerma en brazos o no, pero por lo menos que duerma cuando debe. Y eso te lo da Dormus desde el día 1. Ujú. Desde el día 1 sabes qué es lo que tiene que pasar y eso te allana mucho el camino.
Sí que es verdad que a lo mejor la primera semana y la segunda, que hay un poco de caos, estar con una app te resulta complicado, pero como cojas el hábito desde el principio, pues al final tú coges el hábito de registrarlo y de verlo bien, y tu hijo lo que va a coger es asentar los horarios súper rápido y vas a decir, puf, pues no necesitábamos la app, o igual gracias a la app, porque te vas a dar cuenta que a las 3 semanas sin la app te vuelve otra vez a pasar el problema, o cuando llegues a los 4 meses. Entonces, si conseguimos salvarlo desde el principio, genial. Yo siempre lo digo, o sea, lo ideal sería que no la necesitase nadie, pero es útil para todos porque a nadie le forman en cómo es el sueño. Y no te pueden formar porque es muchísimo conocimiento, porque no es lo mismo al principio que al final. Entonces, al final la app lo que te hace es acompañarte en ese proceso. También los saltos de desarrollo, lo que se llaman las semanas mágicas, pues avisamos, oye, te va a venir, ahora está más irritable por esto, que al final ese conocimiento también te ayuda. Y todo eso lo tienes ahí en la wiki y te está ayudando. Entonces, ya te digo, en la app te ayuda en los horarios, en el conocimiento y al final en la seguridad de que estás haciéndolo bien, que es lo más importante. Cuando tú sabes que lo estás haciendo bien, todo va mucho más fácil. Ujú. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Como digo, al final del vídeo, pues lo iremos poniendo la información, ¿vale? De la app para que la gente la conozca, la Sí, vea. Entiendo que la descarga es gratuita, ¿no? sí, es descarga gratuita, la puedes probar durante unos días Perfecto. y después de eso pues ya se cierran algunas funcionalidades, pero sigues pudiendo registrar el sueño porque esto, para mí era importante que las familias vayan cogiendo este hábito, o sea, ya no es solo el hecho de no, pues si no lo haces pagas. O sea, yo quiero poder dar a la familia la posibilidad de que lo prueben, lo van registrando, tienen un poco los horarios, qué es lo que tienen que ir haciendo, y luego ya que ellos decidan si le aporta el valor suficiente como para pagar, pero por lo menos que lo Sí, usen, claro, que claro. ayuden a sus hijos a dormir bien. Entonces, por eso es 100% gratuita y podéis usar lo básico, que es saber a qué hora se tiene que despertar lo siguiente y a qué hora se tiene que volver a dormir, que es lo básico, que con que tengas eso, por lo menos vas tirando. Es incómodo, porque ahí te sale todo el rato que si quieres pagar y demás, pero bueno, al final de alguna manera tengo que mantener la aplicación. Perfecto, pues no hay excusa. El tema es que la gente lo pruebe, que sepa cómo Eso funciona y que es. luego ya decida si quiere continuar o no, pero que es fácil. Entonces ya Sí, sí. estamos llegando a... Perdón, ¿decías? No, que digo que sí, que es muy Ah, sencillo, o debería. exacto. Invitamos desde aquí que la prueben y que conozcan un poquito cómo va y que todo al final es conocimiento. Si luego no funciona por lo que sea, pues eso que se ha llevado. Pero que la prueben y que al final es muy fácil, muy sencilla de usar. Sí. Yo te iba a decir que ya estamos llegando a -5 y al final del El live. live. Entonces me gustaría cerrar, como no hay ninguna otra pregunta por aquí, me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué consejo le recomendarías a una mamá primeriza para crear hábitos del sueño? A grandes rasgos, ¿cuáles serían tus consejos? A ver, dependería un poco de la fase, pero si estamos hablando del principio, ¿vale? Que siga una rutina con mucho sentido común, ¿vale? Y hay una rutina que se llama Easy, que es la más sencilla de todas, que es darle de comer al despertar, cuando estamos hablando de pecho, ¿vale? Darle de comer al despertar, que después hay un periodo de actividad que sea adecuado a su ventana de sueño y que luego a dormir. Y que entres en ese ciclo, ¿vale? Respeta su ventana de sueño, dale de comer al despertar y no para dormir, y ahí poco a poco todo irá mucho mejor. Si puedes añadirle a intenta que se duerma en su cuna, mucho mejor. Lo que quieras, puedes adormecerle en brazos, calmarle como quieras, haz lo que te dé la gana, pero el sitio de dormir es la cuna y cuanto antes empieces con eso, mucho mejor. Entonces, disocias tomas y sueño y asocias sueño con cuna y todo lo demás va un poco rodado. Me me encanta y creo que es súper útil. A mí me sirvió. Yo, son consejos que también me dieron en su momento, que una persona no, bueno, a mí yo no lo relacioné en ese momento, yo era lo contrario, le solía salir el pecho para dormir. Y entonces cuando empecé a hacer justo eso y lo del tema de su cuna independiente, me sirvió. Por tanto, creo que son consejos muy buenos, básicos obviamente, porque cada uno está en un momento concreto de su vida y necesita otros consejos, pero bueno, para eso serás tú, la figura del coach del sueño. Si alguien tiene dudas o quiere resolver alguna duda, que te contacten. ¿Cómo pueden contactarte? Pues directamente por las redes sociales, pero lo ideal, pues te descargas la app y me escribes por el chat. A veces tarda un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre respondo.
Y quería añadir una cosa como Sí. consejo incluso más importante de todo lo que he dicho. Haz en lo que confíes realmente. O sea, no escuches un consejo y pruebes. No pruebes cosas. O sea, si no estás segura, o sea, si no estáis seguros como familia de hacerlo de una manera, no lo hagas. Y si tienes dudas, contrasta, busca otras fuentes o lo que sea. Porque cualquier cosa que te digan te puede hacer dudar de lo que estás haciendo y puedes estar haciéndolo muy bien, pero que estés en una fase complicada. Entonces, Ujú, no hagas lo que yo digo. O sea, que es lo correcto, lo más seguro, pero me podría equivocar y a lo mejor, y un asesor de lactancia se va a equivocar y un pediatra se va a equivocar, porque hay matices, todo tiene matices, entonces no intentes aplicar los consejos de otros a ti si no estás completamente seguro. Y eso es lo que la fuente de la inseguridad que genera muchísimos problemas, ¿vale? Por eso cuando te he dicho, no, que hay que hacer es esto y esto, vale, hay que hacer esto desde mi punto de vista en un mundo genérico, ujú, ¿vale? Para cada caso tienes que estar seguro que esto es lo tuyo, porque dices, no, es que yo no puedo hacer esto por esto, o es que a mí esto está sucediendo, que si lo hago así me pasa esto. Vale, revisa tu caso. Y si tienes dudas, habla con un experto. Y si no te encaja lo que te dice, busca otro, ¿vale? ujú. Porque nosotros tenemos mucha experiencia, pero no estamos en las 24 horas con tu hijo. Sí. Y es que, de verdad, ¿eh? Si tienes dudas, busca otro consejo. Nosotros nos pasó con los pediatras, uno y otro y otro y otro, hasta que dimos con un asesor de sueño que nos dijo algo distinto. Dijimos, uy. Entonces, contrasta la información que no te cuadre y lo que te cuadre, a muerte con ello, sin dudas. Y si tienes dudas, asegúrate hasta que se te quiten y cuando se te quiten, tira por ahí, porque con dudas es lo peor que puedes hacer cualquier cosa con tus hijos. Sí. Eso. Muy buen consejo, muy buen cierre. Yo creo que no ha quedado nada por decir. Y si ha quedado algo, que te lo escriban directamente a ti y Pero, resuelvan las dudas.